Así que mis hermanos, tomemos ánimo, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Vamos a entrar al tema de esta mañana. Es un tema que hace tiempo lo predicamos. Muchos de ustedes no lo han escuchado, y si ya lo escucharon, va a ser de recordatorio, porque la palabra de Dios siempre nos ayuda a todos. Así que el mensaje de esta mañana simplemente lo hemos titulado Vida después de la muerte. Muchas veces se tiene la idea de que cuando la persona muere, ahí se termina todo. La gente piensa y dice, ya se murió don Juan, ya está con el Señor, o ya está descansando. Muchas veces la persona piensa que al morirse, ahí se acaba todo. Pero déjenme decirles, hay vida después de la muerte. Estamos aquí en la tierra. Dios nos creó y Dios nos hizo que fuéramos eternos como Él. Dice en Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Entonces fíjense cómo nosotros somos creados por Dios. Dios es eterno y nos ha creado a su imagen y semejanza. También nosotros vamos a vivir eternamente. Estamos ahorita aquí en la tierra. Este círculo que ven ustedes ahí dice tierra. Y ahí es donde estamos ahorita viviendo. Y en esta tierra, déjenme decirles, hay 3 reinos. El reino natural, el reino de Satanás y el reino de Cristo. Estos 3 reinos son espirituales. Y vivimos en esta tierra física que es el mundo. Cuando el niño nace, nace en el reino natural. Y cuando nace un niño, es hermoso. ¿Sí? Es hermoso lo que Dios hace. Alguien dice, pero que está aprietito, pero para la mamá está bonito, para los padres es el mejor. Y hermanos, Dios nos hizo como Dios nos haya hecho. Dios no se equivocó. Y debemos de estar felices porque Dios nos dio la vida. Entonces, pero hay una doctrina del diablo. Yo le digo del diablo porque creen que el niño nace totalmente depravado y perdido. Esta doctrina está contraria a la palabra de Dios, porque se cree que el niño trae el pecado de Adán. Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén y se cree que el niño al nacer es pecador porque trae el pecado de Adán y Eva. Pero no traemos el pecado de Adán y Eva. Traemos las consecuencias del pecado de Adán y Eva. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que a causa de comer el fruto prohibido, entró la muerte. Entonces nosotros somos mortales. Si Adán y Eva no hubieran comido,
hubiéramos sido una raza eterna. No íbamos a morir, no nos íbamos a enfermar. Dios quería una raza eterna. Pero porque Adán y Eva pecaron, entró la muerte. ¿Qué le dijo Dios? El día que comas de este fruto, ciertamente morirás. ¿Qué le dijo Satanás? No vas a morir, vas a ser como Dios, vas a saber el bien y el mal. Y Eva y Adán creyeron que Dios era mentiroso y que Satanás era verdadero. Una cosa tremenda. Así que comen del fruto prohibido. Y como razón de esto es que viene la muerte. Y pasó a todos los hombres, puesto todos somos mortales. Entonces, Dios en el día del juicio no le va a decir al hermano Esteban, ¿por qué comiste del fruto prohibido? No, le va a decir Dios, ¿por qué odiaste? ¿Por qué mataste? ¿O por qué hiciste el pecado que hiciste? No lo va a juzgar por Eva ni por Adán, lo va a juzgar por sus propios pecados. Entonces no traemos el pecado de Adán y Eva. Cuando el niño nace, nace puro, nace inocente, sin ningún pecado. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Mateo 18, del 1 al 3. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, si los niños son pecadores, está diciendo Jesucristo a los adultos, si ustedes quieren entrar al cielo, tienen que ser como los niños pecadores para entrar al cielo. No es lógico pensar de esa manera. Le está diciendo a los pecadores, los adultos, que tenemos que ser como niños puros, inocentes, si queremos entrar al cielo. Eso es lo que está diciendo Cristo. Él dice, dejad a los niños, Mateo 19, 14, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, al nacer el niño, nace en ese reino natural, ese reino, ese círculo que dice reino natural. Todos los niños que están aquí en esta mañana están dentro de ese reino natural, donde no hay pecado. No hay pecado, no hay maldad, hay inocencia. Pero ¿qué pasa? A medida que ese niño crece, ¿qué pasa cuando ese niño llega a los 12, 13, 14 años y ya deja de ser niño? Ya no es niño. Yo me acuerdo allá en la escuela cuando entré a primero de secundaria, o allá era primero de comercio también, entró el director y dijo, jóvenes, y me cayó el 20, dije, ya no soy niño, porque dijo el maestro, párense jóvenes, acuérdense allá en México, cuando entraba el director, o entraba un maestro, o entraba un padre de familia, todos los alumnos se ponían de pie, en respeto. Entonces dijo el maestro, jóvenes, pónganse de pie. Y eso se me grabó siempre, de que ahora me decían joven, de que ya no era un niño, y apenas tenía 13 años. Entonces, cuando tenemos los 13 años, 14, empiezan a haber cambios en nuestra mente, empiezan a haber cambios físicos. El muchachito, el jovencito empieza a hablar un poquito más ronco. Si va a tener bigote, empieza a salirle poquito, empieza a verse allí. La mujer a cierta edad empieza
con sus periodos menstruales y está viendo cambios físicos y está viendo cambios en la mente, porque entonces ya el jovencito empieza a fijarse en la otra jovencita y la jovencita empieza a ver a Justin Bieber y empiezan a pensar en los cantantes y empiezan a tener el póster allí para verlo. ¿A poco no? Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque ha cambiado su mente, porque ya dejó de ser joven, porque ya dejó de ser niño, ¿sí? Ya entró a otra edad. Bueno, ya entonces se salió cuando comete el primer pecado. Acuérdense, está en ese círculo de la inocencia, el niño. Es niño, a lo mejor se enoja y patalea porque no le dan la coca, porque no le dan el juguete, pero es niño, son travesuras las que está haciendo. Pero ya después de los 13, 14 años, ya hace cosas sabiendo lo que hace. Fíjense lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Cuándo es cuando el ser humano empieza a cometer pecado? Génesis 8:21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde que nace. No dice desde que nace, dice desde su juventud. El hombre es malo desde su juventud. Desde que ya es jovencito, ya empieza a cometer pecados y empieza a apartarse de lo bueno. Santiago 1, 14 y 15 nos habla acerca del proceso que se sigue. Allí dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esto es el deseo, dice cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces fíjense, ese proceso, cómo se sale de ese estado natural, de ese círculo de la inocencia. Cuando viene el deseo, cuando se comete el pecado, y entonces viene la muerte. Por eso están los escaloncitos hacia afuera. Primero viene el deseo de cometer el pecado, y todavía no se ha cometido, es el deseo. Luego se comete el pecado, y como resultado del pecado viene la muerte. Entonces, cuando el joven cometió el primer pecado, automáticamente salió del estado de inocencia y vino al reino de Satanás, al reino de pecado, donde hay maldad. Allí es donde llega a estar. Ahora, allí es donde está la mayoría del mundo hoy en nuestros días. Vivimos en un mundo físico, pero también vivimos en un mundo de pecado, de maldad. ¿Qué hay que hacer para salir de este mundo? Bueno, así como fueron escaloncitos hacia abajo, ahora hay otros escaloncitos hacia arriba. Y esto yo quiero que lo vean, mis hermanos, mis amigos, para que ustedes piensen en qué escalón van ahorita. Hay 5 pasos, hay 5 escalones que se tienen que dar para poder salir del reino de Satanás y entrar a otro reino espiritual que es la iglesia de Cristo.
que es el reino de Cristo. Fíjense, por eso al final de cada mensaje hablamos del plan de salvación, de obedecer aquella forma de doctrina. Y muchas veces se predica que con tan solamente creer la persona ya es salva. Y ese es otro tema para otra ocasión. Pero la Biblia habla que hay que dar ciertos pasos, y son 5. Fíjense, el primero es oír. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted oye la palabra de Dios, esto va a producir fe en usted. Entonces el segundo paso es creer, tener fe. Juan 5:24 nos dice que si no creemos en Él, vamos a morir. Entonces tenemos que creer en Cristo. Esa creencia va a hacer que deseemos cambiar de vida, y eso se llama arrepentimiento. En Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Una vez que nos hemos arrepentido, vamos a confesar con nuestra boca y vamos a decir: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Romanos 10:9 y 10 nos dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Usted puede creer en su corazón que Cristo existe, que Cristo es el Hijo de Dios, pero necesita confesarlo, necesita decirlo con su boca: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y finalmente tiene que bautizarse para perdón de pecados. Marcos 16:15 y 16 dice el Señor Jesucristo: id y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero no nada más es creer. Y muchas veces se enseña que cuando usted cree, que cuando usted hace la oración del pecador, que cuando usted pasa al altar, en ese momento ya es salvo. Pero no, eso no es cierto. Hasta usted oye en el radio que le dicen: oríllese, como dicen en México, oríllese a la orilla, pues ni modo que a dónde, pero oríllese y haga una oración y deje que Cristo entre en su corazón y ya es salvo. Ahora sí busque la iglesia que le guste y ya es salvo. Eso no dice la Biblia. En ninguna parte dice la Biblia eso. La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. La salvación viene hasta que se bautice la persona, no antes. Cuando usted se bautiza, entonces fíjese lo que dice Colosenses 1:12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces fíjense allí en el círculo, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿cuándo tenemos la redención? ¿Cuándo tenemos el perdón de pecados? Cuando nos bautizamos y cuando entramos al reino de Cristo. Y eso es lo que dice arriba, el reino de Cristo. Allí abajito de tierra, el reino de Cristo es cuando ya salimos. En el momento del bautismo, salimos del mundo de pecado y entramos al reino de Cristo, que es la iglesia, que somos nosotros. La iglesia no es este local, la iglesia somos las personas que hemos obedecido el evangelio.
Entonces, cuando usted se bautiza, viene a formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Tenemos a Cristo como cabeza y todos somos miembros los unos de los otros. Eso estando aquí en la tierra. Entonces, ahorita, en esta hora, todos los que estamos aquí, estamos en cualquiera de esos tres reinos. Yo quisiera que cada uno de nosotros pensáramos en cuál círculo estoy yo. ¿Estoy en el natural? ¿Estoy en el de pecado, reino de Satanás? ¿O estoy ya en el reino de Cristo? Piense en qué reino está ahorita. Porque mire, un día viene la muerte. No sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos cuándo se van a acabar nuestros días. Por eso tenemos que prepararnos. ¿Sí? Antes de que venga la muerte, es algo que Dios estableció. Fíjense lo que dice. Allí en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. O sea, Dios así lo estableció. Y ya dijimos por qué. Por el pecado de Adán y Eva. Por eso es que todos somos mortales. Por eso es que morimos. Yo creo que no tengo que probarlo. Pero la Biblia dice que mueran una sola vez. Está hablando físicamente. Cuando moremos físicamente. Fíjense, ahí está una imagen muy conocida. Cuando viene la muerte. ¿Quién no ha pasado por esta imagen? ¿Quién de nosotros no ha estado ante una tumba, enterrando a un familiar, a un amigo? Lo que pasa es que nunca pensamos que un día nos van a enterrar a nosotros. Eso es lo que se nos olvida. Pensamos que todos se mueren, menos yo. Y eso, mis hermanos, la Biblia dice que tenemos la muerte a un paso de nosotros. No sabemos cuándo vamos a morir, por eso tenemos que prepararnos. Ahora, ¿qué pasa después de la muerte? Hay una enseñanza que se inventó hace ya años, que es la enseñanza del purgatorio, donde se dice que cuando la persona muere y no se ha arrepentido y no ha cambiado su vida, va al purgatorio, donde va a estar purgando sus pecados, y que sus familiares aquí en la tierra, mediante misas, mediante ofrendas, pueden sacarlo del purgatorio y que lo ponen en el lugar de descanso. La Biblia no habla nada de purgatorio. La Biblia habla de paraíso, un lugar de descanso, y de un lugar de tormentos. Esto después de la muerte. Déjenme decirles, hermanos y amigos, en el momento de la muerte está sellado nuestro destino. No hay nada que se pueda hacer después de muerto. El tiempo de cambiar, el tiempo de obedecer a Cristo es en vida. Después de muerto ya no vale nada. El tiempo de amar a mi esposa, el tiempo de amar a mi mamá y a mi papá y a mis hijos y a mis familiares es en vida. Después de muerto, ellos ya no se dan cuenta de nada. A veces les hacemos un mausoleo, les hacemos una tumba muy bonita y les llevamos flores y vamos y hablamos con ellos. Pero eso no vale para nada.
Las flores, los besos, los abrazos tienen que darse en vida. La gente se abraza de la caja y dice, ay, papacito, llévame contigo. Les aseguro que cuando se cae, dice, sáquenme, no quiero irme con mi papá. Pues no queremos que nos entierren tampoco. El tiempo de la preparación es en vida, mis hermanos. Fíjense lo que dice la palabra de nuestro Dios. Allá en Lucas 16, 19 al 31. Es un poquito larga la escritura, pero quisiera que la mediten y que la escuchen. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de entre los muertos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Allí dice que después de la muerte, inmediatamente, cuando morimos, todavía la gente nos vela, todavía está, y más aquí en Estados Unidos, se programa y se tarda 2, 3 días y hasta una semana para que lo entierren. Pero todo ese tiempo ya nada más está el cuerpo. El alma y el espíritu ya están fuera del cuerpo. ¿Pero a dónde se va? Dice la Biblia que aquellos que mueren en Cristo van al paraíso o seno de Abraham. Van a un lugar de descanso. La gente dice, ya se fue al cielo. No, todavía no hay ahorita en el cielo los que se han muerto. Vamos a un lugar que se llama el paraíso o seno de Abraham. Y ahí estamos descansando. Ahí están descansando los que se han muerto, los cristianos. Los niños que se murieron también. Ellos no pecaron y se murieron de niños. Ellos van al lugar de descanso porque no entraron al reino de Satanás. Pero ¿qué pasa con los que mueren y que no han obedecido el evangelio? Que todavía están en el reino de Satanás. Al morir van a los tormentos. Ahí, como dice en medio, dice Hades. Hades quiere decir
el lugar de los muertos. Y ese lugar está dividido en dos partes: el paraíso y el paraíso, seno de Abraham, y los tormentos. Y en medio hay una gran cima que no se puede cruzar, ni de arriba para abajo, ni subir de los tormentos al paraíso. Ya está sellado el destino del hombre. Dice que murió el rico y fue sepultado y fue a los tormentos, porque no obedeció a Dios. Murió el mendigo, y no porque fuera pobre, por eso fue salvo, sino porque obedeció a Dios y va al lugar del descanso. Y dice que el rico le dice a Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Fíjense cómo cuando morimos sin Cristo, vamos a este lugar de tormento. Dice que este hombre deseaba una gota de agua. ¿Qué tanta agua puede recoger un dedo? Pero dice: mándalo para que me refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. ¿Qué le dice a Abraham? Dice: no, Lázaro está descansando, tú estás recibiendo lo que tú mereces. Además, hay una grande cima entre nosotros y ustedes que no podemos cruzar. Entonces, cuando el rico se da cuenta que no hay nada que se pueda hacer por él, ¿qué es lo que dice? Entonces, Padre Abraham, si no puedes mandar a Lázaro acá, mándalo a la tierra, porque todavía tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este lugar donde estoy yo. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Nomás de pensar que a lo mejor hay familiares o hay amigos nuestros que están en el tormento y que no quisieran que yo fuera a ir allí. ¿Sí? Que dijeran: Juanito, no seas terco, cambia, deja de hacer lo malo que estás haciendo para que no vengas aquí donde estoy yo. Así es como se sentía el rico. Mándalo allá a mis hermanos para que ellos no vengan a sufrir donde estoy yo. Ese es el clamor del infierno. Ese es el clamor de los tormentos, de que ustedes y yo no vayamos allí. Pero ¿qué le dice Abraham? No va a ir nadie de aquí. Allá tienen a Abraham, allá tienen a Moisés. O sea, no vivía Moisés, pero tenían la ley de Moisés, tenían los escritos. Dice que lo oigan y entonces van a escapar de venir aquí. Pero él conocía a sus hermanos, eran igual que él. Dice: no van a oír a Moisés. Pero si se va alguien de los muertos, a lo mejor a él sí lo oyen. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros no tenemos que estar esperando a que venga un muerto y nos diga: ya, deja el pecado, ya, entrégate a Cristo. A veces uno dice: yo estoy esperando que Dios me hable. Hermano, espérese, es que estoy esperando que Dios me hable. Estoy esperando que Dios me diga en un sueño. Estoy esperando que Dios me diga de otra manera. ¿Saben cómo nos habla Dios? Aquí, a través de la palabra. Dice la gente: quiero que Dios me hable, y no quiere leer la Biblia. Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, es una cosa triste. Acuérdense, cuando morimos,
y todos vamos a morir, pecadores, cristianos, todos morimos. Aquí lo importante es a dónde vamos después de la muerte. Si vamos a un lugar de descanso, gloria a Dios, ya la hicimos, fuimos triunfadores. Pero imagínense que vamos a los tormentos. Ya desde que estemos ahí, ya estamos sufriendo. Y todavía no ha habido juicio. Todavía no viene el Señor. Después de la muerte viene la resurrección de los muertos. Fíjense lo que dice allí en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, dice todos, no nomás los buenos, no nomás los malos, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, la gente quiere decir, ya al morirme, ahí se acabó todo. ¿Sí? Ya se acabó todo para el perro, para el gato, para el caballo. Pero para nosotros los seres humanos, todavía hay un día de resurrección. Vamos a resucitar. Cuando Cristo venga, vamos a transformarnos y vamos a irnos con el Señor. O vamos a otro lugar. Pero imagínense la resurrección de los muertos. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces fíjense, después de muertos hay la resurrección. Esta es la bendita esperanza del cristiano, de que no importa que llegue la muerte, vamos a resucitar. El problema es cómo morimos, porque allí del paraíso va a salir la gente al juicio, de los tormentos va a salir la gente al juicio. Todos vamos a ser juzgados. Dice la palabra de Dios acerca del juicio final, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. O sea, tenemos que darle cuenta a Dios de nuestros hechos. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ora sea bueno o malo. O sea que vamos a recibir según lo que hicimos cuando estábamos vivos en este cuerpo. Este cuerpo lo usamos para hacer el bien, para venir a cantar a Dios, para caminar a los cultos, para ir a un hospital a visitar a un enfermo, pero también lo usamos para tomar, lo usamos para maldecir, lo usamos para ir a hacer el pecado.
Entonces todas esas cosas buenas o malas que hicimos con el cuerpo es de lo que le vamos a dar cuenta a Dios en el día del juicio. Cada uno de nosotros. No nos vamos a escapar ninguno. Vamos a darle cuenta a Dios de nuestras obras. Vamos a estar solos ante el trono de Dios. Yo no voy a dar cuenta por mi esposa, ni mi esposa va a dar cuenta por mí. Yo no voy a dar cuenta por Amy, no voy a dar cuenta por David. Y aunque ellos me amen, ellos no van a dar cuenta por mí. Yo voy a dar cuenta de mis hechos, de cómo viví, si le serví al Señor o no le serví. Cada uno de nosotros vamos a darle cuenta al Señor. Y en ese día es cuando el Señor va a decir a unos, a los de la derecha, a los salvos, Mateo 25, 34, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es cuando el Señor va a decir, venid, benditos de mi Padre, entren a las moradas celestiales. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso, hermanos, que el Señor nos dé la bienvenida en ese día. Pero qué triste. Y es hermoso allá el cielo. Allá no va a haber más dolor, no va a haber más llanto, no va a haber carrozas, no va a haber boticas o farmacias, doctores. Todo va a ser felicidad. Pero ¿qué les dice a los de la izquierda? A los que no quisieron obedecer el Evangelio, a los que lo obedecieron, pero luego se apartaron del camino de Dios. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Es diferente. Y luego dice, e irán estos, los malos, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Así como el cielo va a ser eterno por toda la eternidad, estar con Dios. El infierno, el lago de fuego, va a ser eterno por toda la eternidad, estar allí en el lago de fuego, atormentados por toda la eternidad, que pasaron 1000 años y como si no hubiéramos empezado, que pasaron 10,000 años y todavía ni hemos empezado, por toda la eternidad, mis hermanos. Por eso es importante que en este tiempo, cuando tenemos vida, decidir servir al Señor. Si usted en esta mañana todavía no ha obedecido el Evangelio, lo invitamos para que venga Cristo. Crea en Él, arrepiéntase de sus pecados, confiese que Cristo es el Hijo de Dios y bautícese para perdón de pecados. Si tiene algo en su vida que le impide bautizarse, deje eso, deje lo que sea. Dice la Biblia que es mejor entrar, dice, si tu mano es ocasión de pecar, córtala. Es mejor entrar manco al cielo y no con las dos manos al infierno. Y no se está refiriendo a cortarnos las manos o las piernas. Se está diciendo dejar esas cosas que queremos tanto en este mundo de pecado y que nos impide servir a Dios. Dejemos eso, mis hermanos. No vale la pena. Y decidamos seguir a Cristo. Vivir la vida cristiana. Servirle. Un día vamos a morir.
O el Señor puede venir en cualquier momento y a lo mejor no morimos. El Señor puede venir en cualquier momento. Este puede ser el año en que el Señor va a venir. No sabemos. Pero si se tarda y morimos, vamos a un lugar de descanso. A estar descansando de tantos problemas en esta vida, de tantas enfermedades, de tantos sinsabores, esperando la resurrección, la venida de Cristo, para estar con Él por toda la eternidad. ¿No quiere usted venir a Cristo en esta hora? ¿No quiere usted, mi hermano, arrepentirse y cambiar su vida y estar listo para cuando Cristo venga? ¿Por qué no lo hace? Vamos a cantar un himno. Mientras cantamos este himno, vamos a dar tiempo de que venga al Señor. Puestos de pie, por favor, el himno de invitación. 117. A ver si me atraso, me ayudan a cantar, tocando un poco más. Lo hago con mucho gusto para honra y gloria de Dios. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. En gloria me ha transformado. En gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, vuelvo atrás. Me levanto y sigo a Cristo. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pueden sentarse, hermanitos. Ahora venimos a otra parte de la oración, es la cena del Señor. Encontramos en 1 Corintios capítulo 11, del versículo 23 al 26, cómo debemos de participar de esta vida. 1 Corintios 11, 23 al 26, porque yo recibí del Señor, porque también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed,